Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder saludar nuevamente. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas noches, licenciado. licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes por medio de este medio de comunicación digital que nos permite estar comunicados y también desarrollar nuestras actividades académicas. Bienvenidos una vez más. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a presentar, como es de costumbre, vamos a ir viendo en esta primera etapa, vamos a ir viendo el desarrollo correspondientes al material de apoyo, perdón, al material de la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver el imperios del Medio Oriente. El subtema número 3, vamos a ver las sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen ustedes las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla la siguiente actividad, realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios del Medio Oriente. La extensión del mismo es mínimo de 2 hojas. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tareas. Regálenme solamente un segundito nomás. Listo, señores estudiantes, continuamos con el desarrollo de las actividades y como les había mencionado, la tarea que ustedes tienen activada para esta semana dice desarrolla las siguientes actividades, realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios de Medio Oriente. La extensión del mismo es de 2 hojas. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Para ello deben utilizar la rotulación. Es lo obligatorio, lo que ustedes tienen que hacer esta rotulación en la parte superior de su hoja, cumpliendo con todo este esquema que se les solicita. En el centro, obviamente, unidad educativa y benecer, a un costado el nombre de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y al costado superior derecho, la semana a la que pertenece la tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la parte inicial de su hoja. Una vez que lo han desarrollado y han completado toda esta información, a continuación desarrollan su tarea, el contenido de la tarea como tal. Recuerden una vez más que las actividades son 100% a mano, deben revisar en función de su contenido las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad, correspondientes a la semana 3 de fecha 14 de... bueno, en este caso tenemos mal la fecha, en este caso corresponden a la fecha el 31 el 31 de marzo es la fecha que obviamente inicia esta tarea y la fecha límite de entrega sí es el 14 de abril, y la fecha de publicación de la calificación es hasta el 18 de abril. Así que ustedes tienen un tiempo bastante corto, bastante cómodo todavía, pero sobre todo en función de la tarea que ustedes tienen que presentar para la presente semana. Entonces, ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades. Ustedes tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan seguir desarrollando su tarea. Una vez que ustedes ya se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el contenido correspondiente al tema que se ha planificado para la presente semana. Y vamos a hablar sobre los imperios del Medio Oriente. Vamos a ver, prácticamente el Medio Oriente fue la parte neurálgica en cuanto a la evolución de las sociedades como tal. Y obviamente gracias a ellos es que nosotros en la actualidad obviamente tenemos determinadas estructuras sociales. Y vamos a ver, vamos a ir hablando sobre los imperios del Medio Oriente. Y vamos a hablar sobre las sociedades cada vez más complejas.
En las otras primitivas de cazadores compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo. No había diferencias entre los miembros. En las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido, por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de la tribu. En otras sociedades, el guerrero más fuerte era el jefe y el chamán, brujo o curandero tenía un rol secundario dentro de estas sociedades. En otro, el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo. Unos eran agricultores, otros no. Habían también alfareros, habían herreros, joyeros y así por el estilo. Como consecuencia lógica apareció el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba como en las sociedades primitivas el trueque directo. El desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito de la producción de alimentos se produjeron, obviamente, a partir de todos estos procesos, también algo negativo dentro de la humanidad, como fue la esclavitud. Los jefes se reservaron los monopolios de la fuerza y de la información, centralizaban las resoluciones de conflictos, las tomas de decisiones, la organización del trabajo, el control de las tierras y la posesión de los artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaban a los guerreros y chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas o señoríos y en gran escala, obviamente, después en los estados. Esto, una pequeña semblanza, una pequeña cápsula histórica, cómo fueron evolucionando las sociedades desde lo más simple hasta las sociedades más complejas. Vamos a hablar a continuación sobre los estados y los imperios. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Un estado de la antigüedad era una organización política u organización de poder que controlaba un territorio y una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos y, si tenían éxito, extendían su poder a vastos territorios, convirtiéndose en imperios. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los años 4000 y 3000 antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo, donde justamente donde se había dado un desarrollo intensivo de la agricultura, al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y Éufrates, y también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas del río Nilo. En el siguiente milenio, esto es 3000 y 2000 años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú, y al finalizar ese milenio y comenzar el siguiente en China. Los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus hijos. La primera dinastía testificada por la ciencia es la de la dinastía Xia, que gobernó una zona de China desde el siglo XIX hasta desde el siglo XVI hasta el siglo XVII antes de Cristo. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Grecia Oriental y Turquía. Las civilizaciones Maya, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Acá, obviamente, en Mesoamérica también se dieron una evolución bastante interesante, importante en cuanto Buenas noches, dice. a las civilizaciones y a las culturas. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, bienvenido. Entonces, fueron a la par, lamentablemente acá en Mesoamérica, uno de los puntales negativos que se dio fue la llegada de los españoles. Eso fue un alto que se dio especialmente en cuanto a la evolución de la cultura como tal. Pero vamos a hablar un poco más de Mesopotamia y también de los sumerios. Aquí en este mapa temático ustedes pueden observar el territorio que ocupaba este primer imperio, que fue Mesopotamia, y también parte de lo que es el territorio sumerio,
que dicho de otra manera fue el primer y gran imperio de la humanidad que evolucionó y obviamente se destacó este imperio justamente por crear el primer códice, el primer código que es el código Hammurabi, que obviamente si nosotros analizamos y vemos, se le conoce este código como el código ojo por ojo y diente por diente, que obviamente si es que un transgresor había cometido X actividad en contra de la víctima tenía que regresarle el mismo daño en la misma proporcionalidad. Por eso se le conoce como el código ojo por ojo, diente por diente, que es el código Hammurabi, que fue justamente generado o creado por los humanos. El primer imperio de la humanidad, pregunta de examen. En la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura. Sumeria, situado al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, como Lujasa-Gesí. Tenemos Sargón de Akkad, tenemos Ur-Nammu y tenemos Hammurabi, al que ya habíamos mencionado anteriormente. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones periódicas de los dos ríos en medio de los que se asentaban sus campos y también de sus ciudades. A través de un sistema de diques, estanques y canales para el regadío, cultivaban granos, productos hortícolas y también frutas. Consumían pescados de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y de transporte era el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destaca la famosa Babilonia, que mucho se le menciona en la Biblia. Su capital, la más grande del mundo durante 1000 años. Esa fue una de las características fundamentales en cuanto a este primer imperio. ¿Cuál fue su capital? Babilonia. La prosperidad, la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que, además de la escritura, realizaran inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. En madera, por ejemplo, la bomba de tornillo para subir agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas aladas por animales, el torno de alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos de vela y los barcos de remo. Esos son en cuanto a los primeros inventos basados en madera. En cuanto al metal, a la siderurgia, tenemos la sierra, pinzas, brocas, clavos, martillos, asadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de cobre. Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. El rey, sumo sacerdote, era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. Eso en cuanto a las características de este imperio. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés del siglo XX, la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavitud de otros seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los controladores obviamente los controladores de impuestos. Entre las miles de cuentas de impuestos que se preservan, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e incluso algunos textos matemáticos de astronomía y también de medicina. Por ahí ya nosotros podemos ver algunas de las características en cuanto a la evolución también de la escritura, cómo les permitió surgir a estos imperios. Pasamos a otro imperio importante, el imperio de los faraones. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 a.C. un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado el faraón a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglifos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunas de las pirámides, sepulturas de los faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino.
Miles de esclavos la construían para depositar en su interior, en cámaras y pasadizos secretos, los cuerpos momificados de los faraones. Este imperio duró más de 2000 años, hasta los mismos días del esplendor de Roma. Eso en cuanto a esta pequeña cápsula histórica de este segundo imperio que fue el imperio egipcio, el imperio de los faraones. Pasamos al siguiente imperio, el imperio persa, la monarquía teocrática, cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, con infantería y caballería. Esta muy rápida y letal, con arqueros a caballo. El rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados conocidos como los Inmortales, ya que cada vez que caía uno, era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de cobrar tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno durante los años 353-323 a.C. Al final pasó a manos del Imperio Romano, que también obviamente le absorbió para, obviamente, que este imperio, obviamente, formara parte del el Imperio Romano, que nosotros ya veremos en clases anteriores cómo, obviamente, estaba conformado este otro gran imperio. Existieron varios imperios, muchos de ellos bastante importantes, en los cuales obviamente han servido de mucho en cuanto a la evolución de la ciencia, de la tecnología, de la matemática, de la arquitectura y de otras características más que hasta la actualidad son importantes en el desarrollo de la humanidad, en cuanto al desarrollo de la tecnología de la humanidad. Pero vamos a ver un poco más en esta segunda etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más sobre los imperios del Medio Oriente. Vamos a ver, vamos a adelantar también un poco de materia, vamos a adelantar un poco en cuanto al desarrollo mismo de los diferentes imperios que veremos a futuro. Y vamos a ver cómo se desarrollaron los imperios del Medio Oriente. Y aquí tenemos un pequeño gráfico, un pequeño mapa, cómo estaban constituidos los imperios de Medio Oriente. Vamos a ver cuáles son las características más, principales. Y vamos a arrancar sobre las sociedades cada vez más complejas, como habíamos visto. En primera instancia, las hordas primitivas de cazadores eran compuestas de decenas de personas, pero obviamente que no tenían un líder directo, que no tenían una organización social, sino que obviamente cada quien obviamente buscaba su propia protección. Otra característica fundamental de las hordas es que ellos no tenían un lugar específico donde iban a estar, sino más bien eran errantes, se trasladaban de un lugar a otro. No había diferencia entre sus miembros, como les había dicho, en las tribus algunos pocos se distinguían por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros. Predominaba entre las tribus mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido. Por ejemplo, los truenos, los relámpagos eran considerados, obviamente, que los dioses se encontraban enojados y así sucesivamente una serie de cosas. La explosión la erupción de un volcán, por ejemplo, era considerado un castigo de los dioses. En otras, el jefe guerrero era también el sacerdote. La agricultura y la ganadería crearon el ambiente necesario para que las sociedades se hicieran más complejas. Aparece la primera división del trabajo, esto es los alfareros, herreros, joyeros y otras profesiones más o habilidades más que fueron adoptando y cada uno tenía su propio espacio de trabajo. Aparece el comercio, los mercados y los mercaderes y obviamente generan esta primera etapa conocido como el trueque directo. El desarrollo agrícola y tecnológico más el éxito en la producción se tradujo en la esclavitud. Eso fue una etapa bastante negativa, porque el hombre buscó obviamente dominar al hombre.
Los jefes se reservaron los monopolios de la fuerza de la información, centralizaron la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo y el control de tierras y la posesión de artículos de lujo. Solo estaban reservados solo para la élite. En relación a los estados y los imperios, los estados eran organizaciones políticas y de poder que controlaban un territorio y una población determinada. Obviamente ellos eran considerados como subordinados. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos periódicamente. Aparecen además los estados hacia los años 4000 y 3000 a.C. en la actual Irán, Mesopotamia, ríos Tigris, Éufrates y también en Egipto a orillas del río Nilo. Pero ahí nosotros podemos ver también en cuanto a la evolución de este proceso. 3000 y 2000 años antes de Cristo surgieron estados en la India y en la costa central del Perú y al finalizar este milenio y comenzar el siguiente en China. Los gobernantes asumieron la sucesión del poder, es decir, sus hijos ya tenían seguro el puesto frente a estos imperios. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, Turquía, civilizaciones tales como Maya, Moche, Nazca y Perú, también se dieron en lo que es Mesoamérica, que habíamos visto anteriormente. En cuanto a Mesopotamia y los sumerios, cuando hablamos del primer y mega gran imperio, vamos a ver su ubicación. Mesopotamia significa entre ríos. Eso es el significado del nombre Mesopotamia. Se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo Pérsico, territorio donde actualmente se asienta Irak, en la parte del territorio una pequeña parte de Siria. Dentro de las características está compuesto por una llanura muy fértil, por lo que varios pueblos compartieron este territorio que tuvieron organizados en ciudades, estados, ciudades independientes con sus propias leyes. Estos pueblos fueron Sumeria, Babilonia y Acadio dentro de estas poblaciones. De estos, el que más surgió son los babilonios, bajo el mando del rey Hammurabi, gracias a sus dones de conquistador y legislador, unificó las leyes de todos los pueblos en un solo código, llamado el famoso Código Hammurabi, que habíamos visto anteriormente, que fue la base para el Código del Derecho Romano, la ciudad de Babilonia a Babel, que se convirtió en el centro del imperio. Ahí nosotros tenemos una serie de información acerca de este imperio que es importante dentro de la evolución histórica. En cuanto a su organización, desde el punto de vista política, su gobierno fue monárquico, absolutista, el rey ejerce los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, tiene el poder total que se sintetiza en la frase, la palabra, el rey es el rey. En cuanto al punto de vista económico, la base económica en Mesopotamia fue la agricultura y en segundo lugar el comercio. La cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, las palmeras y la vid, esto es las uvas, constituían los elementos principales de la dieta de los babilonios. Pues ya sabemos cómo se desarrollaron, cómo se alimentaban en esta etapa. Los babilonios acopiaban excedentes de sus cosechas, abundante lana debido al pastoreo. La abundancia de productos ganaderos y agrícolas hizo que los babilonios desarrollaran un activo comercio con otras regiones. También se desarrolló el intercambio con productos que obviamente en determinados tiempos escaseaban en Mesopotamia, como metales y madera. Y por último, la construcción de obras viales como diques, presas, canales de regadío, entre otras actividades que fueron construyendo periódicamente. Esto en función de esta primera etapa que hemos ido viendo en estas características fundamentales de los imperios, los imperios antiguos del Medio Oriente, obviamente que han surgido y han tenido este auge bastante importante y que ha sido la base fundamental de la creación de las sociedades hasta la actualidad. Muchos de los inventos, de los inicios de los inventos, obviamente fueron estos primeros imperios. Posteriormente, la humanidad ha ido perfeccionando cada uno de ellos para hacerlos mucho más aceptables y aplicables
dentro de las diferentes actividades de producción y sociales también. Entonces, dentro de esas características, obviamente, son las características más importantes que nosotros hemos venido viendo y analizando de estos primeros imperios que los hemos ido viendo en esta clase. En las siguientes clases, les adelanto, hablaremos también de uno de los mega imperios, que fue el Imperio Romano, que por su dimensión, obviamente, se dividió en dos imperios, pero que obviamente eran uno solo. Entonces, son las características fundamentales en cuanto a ese proceso que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. Señoras y señores, no me despido de todos ustedes, más bien les invito a continuar en el proceso educativo. Nos estaremos viendo hasta la siguiente hora que tenemos la clase de inglés. Así que, señores y señores, descansen y obviamente continúen en las diferentes actividades que ustedes tengan programados dentro de las actividades del establecimiento educativo. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Gracias. licenciado.